Food Freaks, nos vamos a aventar estos kebabs, estos pinchos, que son reconocidos como comida callejera, pero saben brutales. Los vamos a hacer directo al carbón checa. ¿Qué tal, Food Freaks? Aquí estamos, como todas las semanas, con todos ustedes. Hoy vamos a hacer algo delicioso, de verdad es delicioso. Es considerada como comida callejera, o el término que usan en inglés street food, y se trata del famoso kebab. El kebab es a base de carne molida, originalmente de cordero. Nosotros lo vamos a hacer de ternera y es mezclado con ciertas especies. Ahora, para platicarles rapidísimo de dónde viene, seguramente han visto que esto lo ponen en una especie de palito, brocheta. En realidad son espadas y se remonta hasta 1377 en unos escritos que se encontraron, y se dice que se originaron en Turquía. En Turquía, en donde los soldados en sus espadas cazaban un animal y luego molían la carne, lo ponían en las espadas y luego lo ponían sobre el carbón. De verdad es algo delicioso. Sin más ni más, Food Freaks, vámonos de lleno. Ya estamos, Food Freaks. Para los ingredientes vamos a necesitar canela que vamos a moler, vamos a necesitar sal, chile de árbol, vamos a ocupar un poco de comino, vamos a necesitar pimienta y este pedazo leve de jengibre, Food Freaks. Y por otro lado vamos a necesitar perejil, una cebolla y ajo. ¿Listo, Food Freaks? Posteriormente lo que tenemos que hacer es tomar nuestra cebolla y rallarla o picarla muy fina. Yo voy a usar este rallador ya que se facilita más al momento de mezclarse con la carne. Asimismo, se tiene que tomar el jengibre, pelarlo y lo vamos a rallar de la misma manera que hicimos con la cebolla. Posteriormente tenemos que picar muy finito nuestro perejil, justo así, Food Freaks. Continuamos, Food Freaks. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar nuestra canela y en este molcajete vamos a molerlo perfectamente bien. Juntamos la sal para que también pueda ser más fácil este proceso de molido. Aquí vamos a agregar, una vez que esté de esta manera, nuestra pimienta y seguimos con el mismo proceso para asegurarnos que quede perfectamente bien molido. Y finalmente vamos a agregar nuestro comino y seguimos moliendo de esta manera, Food Freaks. Ya que esté, vamos a colocar nuestros chiles, que era lo que nos faltaba, y vamos a asegurarnos que quede bien molido de esta manera. Miren qué chulada, Food Freaks. Aquí tenemos nuestra carne molida, a la cual voy a agregarle la cebolla, vamos a agregar el jengibre y un ajo. Asimismo vamos a poner nuestro perejil y vamos a seguir colocando los ingredientes, y ahora vamos a poner las especias. Ya que esté todo junto, Food Freaks, necesitamos revolverlo muy bien para que todos los ingredientes queden perfectamente mezclados. Ahí se las dejo. Perfecto, Food Freaks. Ya que revolvimos todo, vamos a hacerlo de esta manera, que quede bien apretado, y lo que vamos a hacer es hacer porciones más o menos de este tamaño que nos van a servir para poner en nuestras espadas. Continuamos, y lo que necesitamos es un recipiente de agua para mojarnos nuestras manos y que no se nos vaya a pegar la carne mientras la estamos colocando en nuestras espadas. Humectamos bien nuestras manos, hacemos unas bolitas así y lo vamos haciendo de manera cilíndrica. Vamos moldeando la carne de manera cilíndrica para que podamos poner nuestra espada o brocheta o cualquier instrumento que vayan a usar, y poco a poco irle dando la forma para que se extienda a lo largo de nuestra brocheta o de nuestra espada. Justo así, Food Freaks. Ahí se las dejo. Food Freaks, lo que hay que hacer ahora es colocarlo directamente al fuego, que existe este espacio. Yo no quise poner la parrilla, yo lo quise poner directamente sobre el carbón, y dado que mis espadas no dan todo lo largo de mi Weber Kettle, lo que opté por hacer es
poner una estructura de ladrillos que forré con aluminio para que sostuvieran de esta manera nuestros kebabs y poderles ir dando vuelta con las manos. Y esto va oliendo fenomenal. Tiene que quedar bien dorado, justo así, Food Freaks, para asegurarnos que la carne por dentro esté perfectamente bien cocida. Ahí se las dejo. Listo, Food Freaks. No saben el olor que emite esto. Son todas esas especies de Medio Oriente que de verdad es increíble. Y lo tengo que hacer, Food Freaks. Va por ustedes directo aquí desde nuestro palito aquí, brocheta, que debería ser de espada. A su salud. Wow. Esto quedó brutal. Sabor fuerte. Esto es comida de calle en muchos países de Medio Oriente. Y así tal cual ese saborcito con carbón. Todas las especies se juntaron. Tiene ese toque leve, ese besito de humo. Y bueno, como vamos a hacerlo con nuestro pan árabe, yo voy a agarrar aquí un buen pedazo de esta manera y voy a poner jocoque que tenemos aquí, y aquí pueden ver el video Food Freaks de nuestro jocoque. A su salud, vean esto. Mejor aún. No, hombre. Esta mezcla Food Freaks para una desvelada, al día siguiente se avientan esto y está simplemente espectacular. Kebab de México para el mundo, Food Freaks. Espero les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, MP Food Freak TV para YouTube y para Facebook. En YouTube, suscríbanse, denle like, pónganle clic en la campanita para notificarles cada que saquemos un video. El resto de las redes, MP Food Freak. Recuerden, no estamos aquí para compartir recetas, sino para crear historias. Food Freaks, hasta la próxima.